Reciban un fraternal saludo del grupo Herder Cámara. En este domingo queremos reflexionar la palabra de Dios, que siempre nos llama a la conversión. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Y el grupo Herder Cámara quiere reflexionar esta palabra de ese domingo, segundo de Cuaresma, y está tomada de Lucas 9, 28 al 36. Queremos entonces reflexionarla, o antes de leerla, hacer como la recibían la palabra los profetas. Aquí el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, nos da un modelo de escucha de la palabra. Y dice así: en el año 30, quinto de la deportación del rey Joaquín, hallándome entre los deportados, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi. Pues vamos a tomar ese mismo modelo para, antes de leer la palabra de Dios, presentar en qué tiempo estamos y cuándo recibimos esta palabra de Dios. Viviendo yo, Padre Ramón Abreu, en República Dominicana, llegó la palabra de Dios a mi vida en Lucas 9, 28, 36. Estamos en guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí vemos las causas y consecuencias se están narrando ahora y las consecuencias después. La guerra está causando más sufrimientos a los pobres con las sanciones que Estados Unidos ha hecho a Rusia y otros países de Europa. Mucha gente preocupada por los refugiados de la guerra Ucrania-Rusa, muchísima, y ha pedido gente llevarse mucha gente de Ucrania para su casa aquí en el país. Pero pocos están preocupados por los millones de refugiados haitianos, víctimas de la pobreza, la marginalidad y la explotación. Los países ricos no ayudan al desarrollo haitiano en este tiempo que estamos escuchando esta palabra. Los pobres dominicanos van a sufrir más a consecuencia de esta guerra, pues ya por las sanciones que también repercuten en la República Dominicana. El presidente Abinader gobierna desde los ricos y para los ricos. Está difícil la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana. El enfrentamiento de la corrupción parece que se va a quedar en un show parecido al show del mediodía. La Barrigol quiere contaminar a los ríos Osama e Isabela, pero la comunidad de Monte Plata está en pie de lucha para que no dañen a estos dos ríos que son fuente de agua potable para millones de personas. Vamos a ver entonces ahora la palabra. Yo así me llegó la palabra de Dios en Lucas 9, 28, 36. Es el Evangelio de la Transfiguración. En aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pues ahí tenemos entonces la palabra de Dios. Como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a fijar en el punto importante de escuchar la voz de Dios. Dios nos sigue llamando hoy. Dice: escúchenlo, este es mi elegido, mi escogido, este es el Mesías, escúchenlo. Tuvieron una experiencia grande de Dios en esta montaña los apóstoles. Nosotros queremos tener hoy una experiencia de Dios. Entonces hay que escuchar la voz de Dios. Primero escuchamos la voz de Dios a través de la Sagrada Escritura, que decimos palabra de Dios o palabra del Señor. Pero también tenemos que escuchar la voz de Dios a través de la creación. Dios nos sigue hablando a través de la creación. Nos dice: defiéndanla, cuídenla, ámenla. Dios nos sigue hablando hoy por medio de la creación. Vamos a escuchar su voz a través de la creación, a través de cada criatura. Pero también tenemos que escuchar la voz de Dios a través de cada ser humano, especialmente los pobres, los marginados, los migrantes, los destruidos, los enfermos mentales, los enfermos de cualquier clase. Escuchar la voz de Dios. Recuerden que en el sino de la asamblea eclesial, la primera parte de la asamblea fue escuchar. Entonces yo creo que es importante escuchar, pero escuchar la palabra de Dios, como dice San Mateo también. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a aquel hombre que construyó su casa sobre roca. Vinieron terremotos, vinieron tormentas y ciclones y no pudieron desbaratarla. Pues nosotros también, en medio de las dificultades de la vida, vamos nosotros a escuchar esa palabra para ponerla en práctica la solidaridad, poner en práctica el amor a Dios, el amor al hermano, el amor a la creación. Yo creo que ese el punto. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Convertirse es escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, escuchar los gritos de los pueblos pobres, escuchar los gritos de los que mueren en la guerra, pero también escuchar de los que mueren de pobreza, de hambre. Recuerden que mueren más personas de hambre que de guerra. Escuchen, mueren más personas de hambre que de guerra. Mueren más personas de hambre que de la enfermedad del COVID en el mundo. Por lo tanto, vamos a escuchar la voz de Dios en medio de estas dificultades. Entonces, este es mi Hijo que habla por medio del pobre. Este es mi Hijo que habla por medio de la creación. Este es mi Hijo que habla por medio de su palabra. Este es mi Hijo que habla del sufrimiento de los pobres, desde la cruz de los pobres. Así que esperamos que este evangelio le lleve a ustedes a la conversión, me lleve a mí a la conversión, cambiar mi vida, transformar mi vida para decir qué bueno es estar con el Señor, qué bueno es estar aquí con Dios y con los hermanos y con la creación. Vamos a ser trechosa en este mundo para que compartamos la alegría, compartamos el gozo, compartamos la salvación que nos trae el Mesías y el perdón que nos trae desde la cruz. Porque el Señor les bendiga a todos y que podamos seguir comunicándonos a través de ese canal de YouTube y al grupo del Cámara que quiere enviarle un mensaje de salvación, un mensaje de liberación. Hasta pronto.